Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Para aquellos que son nuevos por aquí, me llamo y en este espacio exploramos todo lo que tiene que ver con. Hoy en particular, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que resonará con muchos de ustedes, porque habla de algo fundamental en la vida de cualquier persona, de hecho, algo que impulsa a muchos de nosotros a levantarnos cada mañana, a dar lo mejor de nosotros mismos, a superar obstáculos y a perseguir nuestros sueños. Hoy vamos a hablar de aquello que nos mueve, de lo que nos inspira, de ese motor interno que nos hace avanzar. Vamos a desgranar el significado profundo de mi mayor motivación, Kerem Yande. Sí, sé que el título puede sonar un poco específico, y es que precisamente vamos a usar la historia de Kerem Yande, un ejemplo inspirador que he encontrado, como punto de partida para reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. Porque al final del día todos buscamos esa chispa, esa razón para ser, para crecer, para amar. Así que si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Únanse a nuestra comunidad, no se pierdan nuestros próximos vídeos, y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Nos encanta tenerlos con nosotros. Ahora adentrémonos en lo que nos trae hoy. ¿Qué es la motivación? Es esa fuerza interna que nos impulsa a actuar, a perseguir metas, a superar desafíos. Puede venir de muchas fuentes: el deseo de éxito, la necesidad de ayudar a otros, la pasión por una actividad, o incluso el amor. Y cuando hablamos de mi mayor motivación, nos referimos a esa fuerza primordial, esa que ocupa el primer lugar en nuestra lista de razones para esforzarnos y crecer. Y aquí es donde Kerem y Yande entran en escena. Imaginen dos personas, cada una con sus propias historias, sus propios sueños, pero que encuentran en el otro, o quizás en un proyecto conjunto, su impulso más grande. No se trata solo de una relación romántica, aunque eso puede ser un componente importante, sino de la sinergia, del apoyo mutuo, de la visión compartida que puede surgir entre dos almas conectadas. Pensemos en Kerem y Yande como un arquetipo. Quizás ellos son emprendedores que fundaron algo juntos, y su éxito compartido es lo que los motiva a seguir adelante. O tal vez son artistas, un dúo creativo cuyas obras conjuntas les permiten expresarse de maneras que nunca podrían solos. O incluso podrían ser una pareja que enfrenta desafíos personales o profesionales, y su amor y compromiso mutuo son el pilar que les permite superarlo todo. La clave aquí es entender que la motivación puede ser increíblemente diversa y personal. Lo que motiva a Kerem y Yande puede ser muy diferente a lo que motiva a Juan y María, o a Sofía y David, o incluso a ti y a mí. Y eso está perfectamente bien. Lo importante es identificar esa fuerza motriz, nutrirla y utilizarla a nuestro favor. En el caso de Kerem y Yande, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que los impulsa? ¿Es el éxito financiero que han alcanzado juntos? ¿Es la satisfacción de ver sus ideas materializadas? ¿Es el simple placer de compartir sus vidas y sus proyectos? ¿O quizás es la profunda conexión emocional que comparten, la certeza de que tienen a alguien que los apoya incondicionalmente en cada paso del camino? La motivación no siempre es racional. A menudo tiene un fuerte componente emocional. El amor, la amistad, el sentido de pertenencia, el deseo de ser reconocido, la búsqueda de la felicidad, todas estas son fuentes poderosas de motivación. Podemos analizar el concepto de motivación desde diferentes perspectivas. Está la motivación intrínseca, que nace de dentro de uno mismo, del placer inherente a la actividad en sí. Por ejemplo, si Kerem o Yande aman profundamente lo que hacen, esa pasión intrínseca será una motivación constante. Pero también existe la motivación extrínseca, que proviene de factores externos como recompensas, reconocimiento o la evitación de castigos. En el caso de Kerem y Yande, su motivación podría ser una combinación de ambas. Quizás disfrutan enormemente de su trabajo, pero el reconocimiento público que reciben, o el impacto positivo que generan, también actúa como un potente motivador extrínseco. Pensemos en cómo la motivación puede manifestarse en diferentes áreas de la vida. En el ámbito profesional, una persona puede estar motivada por el deseo de ascender en su carrera, de ganar más dinero, de hacer una contribución significativa a su campo, o de sentirse realizada con su trabajo. En el ámbito personal, la motivación puede estar ligada a mejorar la salud, aprender nuevas habilidades, fortalecer relaciones, o alcanzar objetivos de desarrollo personal. Y en el ámbito relacional,
la motivación puede ser el deseo de construir un hogar feliz, de formar una familia, de apoyar a la pareja en sus sueños o simplemente de disfrutar de la compañía mutua. Cuando hablamos de Kerem y Ande como mi mayor motivación, esto nos lleva a pensar en la importancia de las personas en nuestras vidas. A menudo son las relaciones humanas las que nos brindan el apoyo emocional y el estímulo que necesitamos para seguir adelante. Una pareja que se apoya mutuamente, amigos que nos animan en nuestros proyectos, una familia que cree en nosotros, todos podemos ser fuentes de una motivación inmensurable. En el caso de Kerem y Ande, es posible que uno sea la mayor motivación del otro, o que juntos, como equipo, sean la motivación suprema para ambos. Imaginemos que Kerem está pasando por un momento difícil en su carrera. Quizás un proyecto no salió como esperaba, o está enfrentando críticas. En ese momento, la creencia inquebrantable de Ande en él, su apoyo incondicional, su capacidad para recordarle su valía y su potencial, podría ser justo lo que Kerem necesita para no rendirse. De la misma manera, si Ande está luchando con sus propias inseguridades o con el estrés de un gran desafío, la perspectiva optimista de Kerem, su fuerza tranquila, o su habilidad para hacerla reír, podría ser la luz que la guíe. Esta dinámica de apoyo mutuo es fundamental para construir relaciones sólidas y para alcanzar metas ambiciosas. Cuando dos personas se motivan mutuamente, crean un ciclo virtuoso de crecimiento y éxito. Se desafían a ser mejores, se animan a asumir riesgos calculados, y celebran juntos cada victoria, por pequeña que sea. Y en los momentos de fracaso o decepción, se consuelan, aprenden de sus errores y se levantan, más fuertes que antes, porque saben que no están solos. ¿Y qué hay de la proyección? A veces nuestra motivación también está ligada a la visión que tenemos del futuro, a las metas que nos hemos propuesto alcanzar. Si Kerem y Ande comparten un sueño grande como fundar una empresa que revolucione un sector, o crear un impacto social positivo, esa visión compartida se convierte en un poderoso imán que los impulsa hacia adelante. Cada paso que dan, cada obstáculo que superan, los acerca un poco más a la realización de ese sueño. Y esa anticipación de lo que vendrá, esa esperanza de un futuro mejor, es una fuente de motivación casi inagotable. Es importante también reflexionar sobre cómo cultivamos nuestra propia motivación. No siempre es algo que surge espontáneamente, a veces requiere un esfuerzo consciente. Para aquellos que se identifican con la idea de Kerem y Ande como su mayor motivación, esto podría significar nutrir activamente su relación, comunicarse abiertamente sobre sus aspiraciones y temores, y asegurarse de que ambos se sientan valorados y apoyados. Para otros, la motivación puede provenir de la autodisciplina, del establecimiento de metas claras y realistas, de la celebración de los pequeños logros y de la búsqueda constante de aprendizaje y crecimiento. Consideremos también los diferentes tipos de motivación que pueden existir. Está la motivación para el logro, que es el deseo de alcanzar un estándar de excelencia. Está la motivación para la afiliación, que es el deseo de tener relaciones cercanas y amistosas. Y está la motivación para el poder, que es el deseo de tener influencia sobre los demás o sobre las situaciones. Es posible que Kerem y Ande ejemplifiquen una combinación de estas motivaciones, ya sea individualmente o como equipo. Por ejemplo, si su proyecto implica liderazgo, la motivación para el poder puede ser un factor. Si disfrutan colaborando y construyendo un equipo, la motivación para la afiliación es importante. Y si buscan la excelencia en lo que hacen, la motivación para el logro está presente. Además, la motivación puede verse influenciada por nuestro entorno. Un ambiente de trabajo positivo, amigos que nos inspiran, o una familia que nos brinda apoyo, pueden ser catalizadores de nuestra propia motivación. En el caso de Kerem y Ande, quizás su círculo social comparte sus aspiraciones y los anima a perseverar. O quizás su entorno laboral o sus proyectos les brindan oportunidades para crecer y sobresalir. Ahora, es fundamental que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cuál es mi mayor motivación? Si Kerem y Ande son un ejemplo, ¿qué podemos aprender de ellos para identificar y potenciar nuestras propias fuentes de inspiración? Quizás se trata de encontrar a esa persona especial que nos impulsa, o de identificar un proyecto apasionante que nos mueva, o de cultivar un propósito más grande en nuestra vida. Recordemos que la motivación no es estática. Puede cambiar y evolucionar a medida que crecemos y nuestras circunstancias cambian. Lo que nos motivaba hace 5 años puede no ser lo mismo que nos motiva hoy. Es un proceso dinámico de autodescubrimiento y adaptación.
Por eso es importante estar en sintonía con nosotros mismos, reflexionar sobre lo que nos da energía, lo que nos llena de propósito, y ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Si Kerem y Ande son N modelo a seguir para ti, ¿qué aspectos específicos de su relación o de su éxito te inspiran más? ¿Es su trabajo en equipo? ¿Su resiliencia ante la adversidad? ¿Su pasión compartida por un objetivo? Al desglosar estos elementos, podemos empezar a aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Por ejemplo, si admiramos su capacidad para superar desafíos juntos, podemos preguntarnos ¿cómo puedo mejorar mi propia resiliencia y la de mi equipo o pareja? Si nos inspira su pasión por un proyecto, ¿cómo puedo encontrar o cultivar esa misma pasión en mis propias actividades? En última instancia, el concepto de mi mayor motivación, Kerem y Ande nos invita a la reflexión sobre el poder de las conexiones humanas, el impacto de las pasiones compartidas y la importancia de tener un propósito que nos impulse. Es un recordatorio de que a menudo el amor, el apoyo y la visión compartida son los motores más poderosos que pueden llevarnos a alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Así que para resumir todo lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de la naturaleza de la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Hemos analizado cómo las relaciones humanas, como las que hipotéticamente podrían tener Kerem y Ande, juegan un papel crucial en nuestro impulso y perseverancia. Hemos considerado la influencia de los sueños compartidos y la visión de futuro en nuestra motivación. Y lo más importante, hemos intentado extraer lecciones valiosas que cada uno de nosotros puede aplicar para identificar y cultivar nuestras propias fuentes de motivación, utilizando a Kerem y Ande como un posible modelo inspirador. Recuerden que la motivación es una fuerza interna que, si se cultiva y se dirige correctamente, puede llevarnos a lograr cosas extraordinarias. Muchísimas gracias de verdad por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya resultado tan inspirador y útil como a mí me ha resultado prepararlo. Me encantaría saber sus opiniones, así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su mayor motivación? ¿Cómo encuentran esa fuerza para seguir adelante? Me fascina leer sus historias y experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que ha aportado algo a su día, les agradecería enormemente si le dieran un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Estamos creando un espacio increíble juntos, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse motivados. Adiós.